gas, el petróleo a nivel mundial y cómo puede afectar a la República Argentina. Hay algunas voces que indican que sería algo positivo porque nosotros tenemos vaca muerta y se podría exportar muchísimo más gas y petróleo. De hecho, durante estos últimos meses fue récord la producción en vaca muerta con cerca de 800 barriles diarios, en un momento donde el barril de petróleo asciende a los $80, y en ese contexto nos preguntamos qué puede ocurrir con el mercado interno, porque quizás las empresas, hablamos de YPF, Shell, Action o las diferentes empresas extranjeras, puede convenir vender el petróleo o el gas al extranjero y quizás no a la demanda interna. ¿Puede haber un aumento de precios en Argentina? Se lo vamos a consultar a nuestro entrevistado, Pablo Das Neves, que está en comunicación con nosotros. Pablo, bienvenido. Te saluda Nahuel Crescenzo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? Gracias por esta comunicación. ¿Cuál es tu mirada respecto a este conflicto en Irán y la pata económica, ¿no? ¿Cómo puede afectar a la República Argentina? Bueno, este conflicto, como todos los conflictos que tienen epicentro en Medio Oriente, tiene un impacto directo en lo que son los precios y las expectativas que se generan en precios en petróleo y gas. No puntualmente por lo que Irán produce, ¿no? Que es, si bien es un país productor, no es uno de los principales, sino porque tiene un control sobre lo que es el estrecho de Hormuz, que por donde transita aproximadamente el 20% de la oferta mundial del Sí. petróleo. Si bien al día de hoy no existe un cierre del estrecho de Hormuz, ni lo que hay es algún tipo de shock de ese estilo, es cierto que se han empezado a retrasar los transportes por ahí y existe la posibilidad de que haya en algún momento un cierre, ¿no? Esto Sí. afectaría, como te decía, al 20% del transporte, y el impacto que puede llegar a haber en los precios del petróleo es significativo. Sí. Cuando uno analiza, por ejemplo, las elasticidades, ¿no? Aproximadamente, si calculamos 1 millón de barriles diarios que tenga de reducción el paso a través del estrecho de Hormuz, vamos a estar hablando de aproximadamente un aumento del precio del crudo de entre un 20 y un 25%, Sí. ¿no? Que pasó de estar en la franja de los 70 a los $80, ¿no? Estamos hablando del crudo Brent, que es el crudo marcador. Esto en el caso, como te decía, de una reducción de 1 millón de barriles diarios. Las estimaciones que han hecho bancos de inversión es que para 4 millones de barriles diarios el precio del petróleo puede ir a los $120 por barril, ¿no? Lo cual sería un impacto muy fuerte. Y Claro. puntualmente en lo que a la gente le importa, digamos, ¿no? Que es en el bolsillo diario, esto impacta en el aumento de lo que son los combustibles. Existe un pass-through de Sí. precio del barril hacia el precio del combustible de aproximadamente un 40%. Es decir, por cada $10 que aumente el barril, $4 va a estar aumentando el combustible. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, dijo que la macroeconomía está ordenada y que Argentina puede manejar estos vendavales que vienen desde el exterior de otra manera. ¿Esto es así o pese a toda esta situación vamos a tener que afrontar incrementos en la economía diaria respecto a este conflicto allí en Medio Oriente? Bueno, a ver, decir que la macroeconomía está ordenada es como muy presuntuoso en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Para ser sinceros. Yo lo que creo es que hoy por hoy la Argentina está mejor parada, ¿no? En el tema energético de lo que estaba hace una década. Argentina pasó en su momento, éramos importadores netos de energía y hoy somos exportadores netos. Eso significa que un aumento de los precios de la energía, del barril de petróleo, esto va a impactar positivamente en la Argentina, en el Sí. sentido de que tenemos una mayor producción, una producción que se está exportando, y eso significa mayores ingresos para las empresas, significa mayores ingresos para el Estado a través de lo que son los derechos de exportación, pero no hay que perder de vista que esto también, un aumento de precios, va a impactar en lo que son los precios de los combustibles, y a través de los precios de los combustibles, obviamente todo lo que es la logística, que va a impactar en Claro, absolutamente todos los colectivos, precios. transporte, claro. Claro, incluso las mercaderías, ¿no? El costo que tiene de transporte una mercadería se incorpora dentro del precio final. Habría que ver, ¿no? Si el ministro Caputo tiene previsto algún tipo, es difícil porque, Mm, digamos, no va con la ideología del gobierno, pero algún tipo de subsidio que amortice un claro. poco el aumento
de los combustibles, ¿no? Que desacople el mercado interno del mercado internacional. Pero bueno, esto yo lo veo difícil porque el gobierno no se caracteriza por tener este tipo de políticas dentro de digamos, de su abanico de políticas públicas. ¿El valor de nuestros combustibles está atado al precio internacional siempre? No, no, el valor de los combustibles, de hecho, el valor del combustible varía mucho, ¿no? País contra país, incluso en países limítrofes, ¿no? Sí. Porque tiene un componente impositivo muy alto, Ujú. tiene un componente estructural de lo que son los costos de transportes internos, varía mucho, ¿no? Ok. Sí es cierto que obviamente tiene un costo importante, ¿no? El precio del petróleo dentro del precio final del combustible. No Ujú. olvidemos que el combustible es un derivado, ¿no? Una vez que el petróleo va a las refinerías y a partir de ahí se procesa. Entonces, ese es la materia prima con la cual se trabaja, ¿no? El tema de los combustibles. Claro, claro, claro. Bueno, veremos qué es lo que ocurre con este conflicto. Me hace acordar al gobierno de Alberto Fernández cuando se despertó la guerra en Ucrania, que él echaba toda la culpa de los precios y la inflación a la guerra en Ucrania. No sé si habrá algún paralelismo con eso, pero bueno, estamos en Sí, otra sí. situación económica, ¿no? Claro, también hay una cuestión, como te decía al principio, que en el gobierno de Alberto Fernández, Argentina era importadora neta Claro, de combustibles, ¿no? claro, Perdón, de combustibles, de energía. sí. Ahora la situación es al revés. Entonces, quizás en el momento de la guerra de Ucrania, si hubiésemos tenido un desarrollo de vaca muerta como el que tenemos ahora, Ujú. económicamente nos hubiese ido mucho mejor. Claro. ¿No? Ahora, bueno, ahora hay que ver un poco cómo se compensa, por un lado, los beneficios de un precio alto, ¿no? Que para Argentina cuando exporte, y al mismo tiempo, digamos, los riesgos y los problemas que puede generar un aumento de precios local. Más cuando el propio ministro de Economía dijo que este año vamos a llegar a inflación cero. ¿Lo ves posible? Sí, no, la verdad que lo veo más como una expresión de deseos Claro. que una realidad. O sea, el gobierno ha dado distintas opiniones de cuándo se podría llegar a una inflación cero después de mitad de año. Yo lo veo realmente difícil. Argentina tiene un proceso de inflación estructural, Ujú. ¿no? Que tiene más que ver con la estructura propia de la economía argentina, no tanto con efectos monetarios. Algunos economistas se enojan, algunos colegas se enojan cuando uno dice que no es un efecto monetario solamente, sino que tiene que ver, digamos, razones estructurales de la economía, pero la economía argentina tiene lo que en Estados Unidos se le llama Ujú. stick inflation, ¿no? Ujú. Que es la inflación pegajosa, Sí. que es cuando la inflación no puede perforar un determinado piso, ¿no? Por cuestiones de inercia inflacionaria, de contratos, bueno, de una serie de cuestiones que hacen a la estructura. Ujú. Yo creo que hay que acostumbrarse, y lo vengo diciendo hace varios meses, ¿no? Que hay que acostumbrarse a tener un promedio que difícilmente rompa el 2% mensual, Sí. ¿no? A lo largo del 2026. Veremos qué es lo que ocurre. Pablo, gracias por tu mirada y tu análisis. Muy amable. No, por favor, muchas gracias a vos, Que Nahuel. estés muy bien.